Voy a comentar este libro, que es un libro ya verdaderamente clásico de Alan Caprow, padre del happening y también teórico del arte, una auténtica referencia de este libro que apareció traducido en la editorial Ardora en el año 2007, traducción de Armando Montesinos y David García Casado. David hizo el prólogo y Armando escribió también el epílogo. Se recoge en este libro las tres partes de el ensayo La educación del desartista, publicado desde 1970-71 hasta el 74, y también el texto Doctor MD. Voy a comenzar con los subrayados, las notas que tomé cuando leí ya en su momento este texto. Comienza diciendo que hay una serie de acontecimientos a final de los años 60 que se podían considerar como experiencias artísticas. Así menciona, por ejemplo, que el intercambio entre el Centro de Control Aeroespacial de Houston con el Apolo 11, las palabras que allí se decían parecen más hermosas que muchas manifestaciones de la poesía contemporánea, que las grabaciones que se hacen en guetos del movimiento de las personas son más interesantes que los fragmentos de realidad que se encuentran en muchas manifestaciones del así llamado cine underground, o que lo que está tirado en los basureros y el polvo debajo de las camas es más interesante que muchas cosas que se presentan como arte residual en las galerías y en los museos. Aquí quiere elucidar qué es el arte y también por qué el no arte parece a veces más arte que el mismo arte o que el propio arte con mayúscula, y qué es lo que ha ido sucediendo a partir de una serie de comportamientos de artistas como Georg Brecht, Ben Botier, Joseph Kosuth, en el arte sonoro Max Neuhaus, artistas como del Land Art como Dennis Oppenheim o Michael Heiser, o artistas que se entregaron al happening como Milan Nizak, Marta Minuchin, Wolf Hostel o el propio Alan Caprow. Sobre todo, cómo se ha visto que el trabajo de estos artistas ha ido progresivamente entrando en las instituciones culturales con respecto a las cuales al principio estaban en pugna o con las cuales establecieron una controversia, habían buscado la liberación de esos museos y sin embargo finalmente habían sido aceptados en ello. Sobre todo lo que quiere aclarar es cómo el no arte se confunde a menudo con el antiarte desde los tiempos del Dada, y sobre todo también desde posiciones como sería la recepción de Ubu Rey, de Alfred Jarry, o la música de amoldamiento de Eric Satie, o también la interpretación de La Fuente de Marcel Duchamp. El término dirá en la página 18 antiarte, no arte o cualquier otra designación cultural, comparte después de todo la palabra arte o su presencia implícita, lo que las convierte en el mejor de los casos en el tema de discusiones familiares, cuando no se reducen en última instancia a constituir meras tempestades en vasitos de agua. Si dice el no arte es prácticamente imposible, el antiarte es ya virtualmente inconcebible. Para los enterados, todo gesto, pensamiento y acto puede convertirse en arte según el capricho del mundo del arte. Incluso el asesinato, advierte Alan Caprow, rechazado en la práctica, podría ser una proposición artística admisible. Recordemos el texto de Thomas de Quincey, el asesinato como una de las bellas artes, o también ciertos comportamientos del artista Chris Burden cuando se hizo disparar o también secuestró a una presentadora de televisión. No se trata, continúo con Caprow, ni se puede estar en contra del arte cuando el arte invita a su propia destrucción como si fuera una representación de títeres más de entre el repertorio de poses que el arte puede adoptar. El arte, es decir, el arte, la segunda arte con mayúscula, se toma el arte muy en serio. Los contextos mediáticos sin duda legitiman la presencia del arte. Y Alan Caprow advierte que mientras que el arte con mayúsculas siga adherido a esos contextos, podrá disfrazarse, como a menudo hace, bajo lo que llama Caprow los efectos nostálgicos del antiarte, que es algo que se encuentra, por ejemplo, con la posición que algunos críticos adoptan con respecto a los planteamientos de un artista como Robert Rauschenberg. Hay, dice, mucho arte con mayúscula disfrazado de no arte, que se convierte rápidamente en estilo y en moda, como sucedió a finales de los 60, con la aparición de ciertas instalaciones con materiales informales como el fieltro, el metal, la cuerda, tal y como se veía, por ejemplo, en la galería de
Castelli, refiriéndose claramente a lo que eran los planteamientos proto-minimalistas o del comienzo minimalista, con artistas como Robert Morris. Como meta humana y como idea, advierte Caprow, el arte se está muriendo, no solo porque opere dentro de convenciones que han dejado de tener un carácter fértil, está muriendo por haber preservado sus convenciones, originando así una creciente fatiga hacia ellas, indiferente a lo que yo sospecho se ha convertido en el más importante, aunque también el más inconsciente tema de las bellas artes. Y ese tema de las bellas artes, el más constante, no es para este teórico y artista otra cosa que lo que él llama la fuga ritual de la cultura. Por lo menos el no arte, advierte, es interesante como proceso en su transición hacia el arte, pero el arte, arte con mayúscula, que se afirma como tal, cortocircuita este ritual y desde su origen su función es meramente cosmética, esto es un lujo superficial, aun cuando tales cualidades no sean aplicables a sus creadores en absoluto. El arte con mayúscula ha servido como una transición instructiva hacia su propia suplantación por la vida, y tal aguda conciencia por parte de los artistas permite que el mundo entero y toda la humanidad puedan ser experimentados como una obra de arte. Y con la realidad ordinaria iluminada de tal modo, aquellos que deciden dedicarse a la creatividad de escaparate invitan desde este punto de vista a comparaciones inevitables entre los que hacen a lo que hacen y su vida contrapartida en el medio ambiente. Va hablando de una serie de artistas como Lamonte Young, como Denis Oppenheim y sus obras en la naturaleza. También hablando de aquellos artistas que tienen que ver también con un despliegue publicitario, recordando la frase de Marshall McLuhan, que a mí es una frase que me fascina, en la que dice que arte es aquello que te permite o que hace que puedas salirte con la tuya, es decir, el arte es aquello que te permite quedar impune, para subrayar que el arte se ha convertido en muchos casos en lo que califica de una pantomima de enteradillos. Su única audiencia es la que corresponde al listado de profesiones creativas que se contemplan narcisísticamente a sí mismas, representado por un combate, dice, entre sacerdotes autoproclamados y toda una retahíla de rebeldes, bromistas, golfillos y agentes triples que están intentando destruir su iglesia. Pero todos sabemos cómo termina esto. Termina en la iglesia, por supuesto, con el club completo, haciendo reverencias y murmurando oraciones, rezando por ellos mismos y por su religión. Los artistas, señala con lucidez Alan Caprow, no pueden sacar provecho de la adoración a lo moribundo, ni tampoco combatir todas esas reverencias y genuflexiones cuando momentos después elevan a los altares sus actos de destrucción, objetos de culto para la misma institución que pretendían destruir. Esto es, dice Caprow, una impostura absoluta, un puro ejemplo de la lucha por el poder. Va a ir presentando en este ensayo el perfil de lo que llama el desartista. Es decir, él propone un fenómeno que llama desartear, o una actividad que evitaría los roles estéticos, que abandonaría cualquier referencia a querer o pretender ser artista, y dice que un desartista es alguien involucrado en la tarea de cambiar de trabajo, y esto es en modernizarse. En lugar del tono serio, lo que habría que buscar, que va acompañado de la búsqueda de la inocencia y la verdad, el desartear, el desartista, probablemente lo que tiene que recurrir es al humor. Y aquí es donde el anticuado eremita del desierto y el recién inventado jugador de las pistas de aterrizaje se distinguen el uno del otro. Y ese trabajo, el del desartista o el de desartear, conlleva diversión y jamás gravedad o tragedia. Va a hablar de toda esa dimensión del desartista en relación con los planteamientos del intermedia que formulara el artista Fluxus Dick Higgins, pero también en relación, por ejemplo, con Abbie Hoffman, que en sus acciones funcionaba de una forma intermedial, con objetivos político-filosóficos, y sobre todo cuando con sus amigos, por ejemplo, arrojó dólares desde los balcones del público en la bolsa de Nueva York, riéndose directamente de los brokers. Lo que quiere Alan Caprow
es hablar de el flujo, de un flujo, vamos a decirlo así, desartístico, en vez de legitimar o sustentar o garantizar el lugar de la obra de arte. A todo esto le sigue, dice en la página 30, que las convenciones de la pintura, música, arquitectura, danza, poesía, teatro y demás pueden sobrevivir, dice, de una forma marginal como investigaciones académicas, como el estudio del latín. Aparte de esos usos analíticos y curatoriales, todos los indicios, dice Caprow, apuntan a una obsolescencia de la pintura. Quiere hablar Caprow de un arte o de un desarte o de una actividad del desartear que tiene que ver con la diversión, con el juguetear y saber si esto tiene beneficios psicológicos y sociales, pero también quiere plantearse en qué situación nos encontramos en pleno dominio de lo televisivo, en el que las imágenes se multiplican en tropel. Y también se plantea cuestiones como la de qué pasa en esta situación con la crítica de arte, esto es, qué pasa con esos sagaces intérpretes que escasean, e incluso más que los buenos artistas. La respuesta que da en la página 33 de esta edición es que según los argumentos precedentes, los críticos serán tan irrelevantes como los artistas. De todos modos, esta pérdida de vocación puede ser tan solo parcial, ya que aún queda mucho por hacer en las diversas artes de peritaje del mundo académico en universidades y archivos. Y además, casi todos los críticos ocupan ya esos puestos académicos. Su trabajo simplemente podría desplazarse de la escena actual a la estricta investigación histórica. Pero tal vez algunos críticos, subraya Caprow, puedan estar deseando desartearse como críticos y a su vez aproximarse a lo que están haciendo los colegas artísticos, quienes también a menudo son profesores y escritores al mismo tiempo. En este caso, todas sus asunciones estéticas habrán de ser puestas al descubierto sistemáticamente e incluso tiradas a la basura junto con toda la terminología artística recargada de historicismo. Profesionales y comentaristas, las dos ocupaciones, dice Caprow, probablemente se mezclarán, serán desarrolladas por una misma persona alternativamente y necesitarán de un lenguaje actualizado para referirse a los acontecimientos y la mejor fuente, como siempre, será el argot callejero, los titulares de prensa y la jerga técnica. Es algo que, en cierta medida, cuando está hablando de esa aproximación entre el crítico que cuestiona su rol académico y el artista que también pone en cuestión el sistema del arte, y como una tarea unificada, en buena medida Alan Caprow se está autorretratando o está hablando de la práctica que él mismo hizo como artista o como desartista del happening, pero también como profesor universitario. Pero también lo que quiere hablarnos es de esta situación en la que el comentario y la crítica artística, tal y como la conocemos, parece que se han tornado innecesarios y que estamos en lo que se llama la era del análisis, con una actividad crítica que no puede ser meramente una cortina de humo, sino que tiene que entrar en las propias dinámicas de las prácticas artísticas de un arte que además se ha vuelto fundamentalmente participativo y es un arte que tiene que ver con los medios cambiantes tanto urbanos cuanto naturales y que tiene que ver también con todo aquello que sucede en la cotidianidad, en los moteles, en los coches, en los servicios públicos, en los medios de comunicación. Esta primera parte del ensayo sobre la educación del desartista termina con una frase así como de llamada a la revolución que dice: artistas del mundo, abandonad, no tenéis nada que perder más que vuestras profesiones. La segunda parte del texto del año 1972 comienza con una pregunta que es la siguiente: ¿qué puede hacer el desartista cuando abandona el arte? Y responde Caprow: imitar la vida como antes, meterse de lleno, enseñar a otros cómo. Y es la vida el asunto fundamental del proceso desartístico, y a veces eso se puede encontrar sencillamente en un acto tan cotidiano como lavar el coche, pero también repensar el sentido del ready-made. Dice que el círculo se cierra, mientras que el arte se inclina a imitar la vida imita al arte. Así todas las palas para nieve en las ferreterías están imitando la pala de nieve de Duchamp que se encuentra en
el museo. Es decir, si cada objeto cotidiano, los objetos cotidianos se han convertido en obras de arte por el proceso y la estrategia del régimen duchampiano, esos mismos objetos tal vez podrían retornar a tener alguna utilidad, alguna vigencia en la propia práctica cotidiana. Viene a sugerir Alan Caprow que cualquier sitio es un patio de recreo y que hoy la palabrota es jugar, es decir, que hoy lo importante es recuperar la dimensión lúdica, la dimensión del juego y sobre todo esa dimensión de la participación para sacarnos de una situación de absoluta inmovilidad. Es esa dimensión la que tiene que sacarnos también de las lógicas del trabajo, trabajo, trabajo. En la página 48 dice lo siguiente: Heathworth, Inglaterra, minutos después de que una cuadrilla de obreros colocara una capa de asfalto en la calle principal de esta pequeña ciudad de Midlands, otra cuadrilla apareció y empezó a quitarla. Aparece entrecomillado, una pura coincidencia el que ambas cuadrillas estuvieran trabajando al mismo tiempo, dijo un oficial local. Lo cierto es que había que hacer ambos trabajos. Parece una especie de trabajo inútil, pero también como una suerte de manifestación de lo que supone el trabajo inacabable o la dimensión del trabajo inacabable para la generación de los salarios, en una especie de keynesianismo absolutamente delirante. El Estado, dice en la página 56, es nuestra conciencia sin tapujos, la diversión, según parece, aún no es divertida, apenas nos ha desviado de la común neurosis de fin de semana, que nos deja con el ansia de jugar, pero incapaces de hacerlo. Intentarlo conlleva una expiación mayor. Está clarísimo que no queremos trabajar, pero sentimos que hemos de hacerlo, así que rumiamos amargamente y luchamos. Estas reflexiones sobre el trabajo y esta especie de evocación del derecho al dolce far niente o el derecho en el sentido de Just Lafargue, el derecho a la pereza, nos recuerda también las reflexiones que sobre el trabajo y sobre el aburrimiento y el ocio y sobre el turismo y el uso del llamado tiempo libre se hacía en el contexto del situacionismo ya en la década de los 60 y como Guy Debord pues tiene esa divisa del no trabajaré jamás como una resistencia a las lógicas de la dominación por medio de la alienación en el campo o en el seno del trabajo. Va a dar, como en el primero de los textos de esta reflexión sobre la educación del desartista, una serie de ejemplos de acciones de la vida cotidiana que se podían tomar por happenings, como serían los ejercicios gimnásticos, el surfing, las carreras de fondo, los vuelos sin motor, como deportes que se practican y se acercan a la condición pura y a la condición desinhibida y absolutamente vertiginosa del juego. Y esta segunda parte, sobre todo, lo que insiste en que la obra de arte es una especie de paradigma moral para una ética del trabajo caduca y se está convirtiendo en algo que nos ha olvidado a darnos cuenta de lo que significa jugar. Jugar aparece como una palabrota en una sociedad que está entregada a un juego, pero que es un juego que pone al desnudo el mito de la cultura y también la forma de dominación que impone el propio trabajo y la dimensión del llamado tiempo libre. La tercera parte del año 1974, en ella pues va a hablar de una serie, lo llama así, de modelos de situación, por ejemplo, hablando de Paul Taylor y o de las danzas de Taylor o de las danzas de Steve Paxson o de los 100 días de la documenta de Kassel de Joseph Beuys en defensa de la democracia directa o también de Merce Cunningham o de Allen Ruppensberg, que consiguió permiso, dice, para regentar una casa de huéspedes en Los Ángeles y la anunció como Hall's Grand Hotel y ofreció habitaciones de alquiler durante 6 fines de semana sucesivos y sobre todo, bueno, cómo van apareciendo una serie de formas y manifestaciones artísticas donde, como vemos en los ejemplos que da en esta tercera parte, incluye bastantes de ellas que tienen que ver con las transformaciones de la danza contemporánea y también aparece, por ejemplo, aquí Sandra Orgel, que realizó una pieza en la Casa de las Mujeres de Los Ángeles, que es un lugar mítico, ¿no?, pionero de lo que es el movimiento feminista y activista en las artes, en la que Sandra Orgel iba sin maquillaje, dice, con una bata barata y zapatillas usadas, con rulos y un cigarrillo colgando de la boca, y colocó una tabla de planchar y enchufó una plancha. Cuando ésta se calentó, escupió sobre ella y el siseo de la evaporación del escupitajo era el único sonido y durante 10 minutos silenciosa y metódicamente planchó una sábana y cuando acabó plegó la plancha y se fue y esta pareciera un recuerdo de la frase duchampiana de usar un Rembrandt como tabla de planchar, pero también era
una visualización, una visibilización de los trabajos adscritos habitualmente a las mujeres, también algo en sintonía, por ejemplo, con lo que fue el famoso trabajo de Martha Rosler, Semiótica de la cocina. Está toda esta parte de este texto lleno de ejemplos de prácticas artísticas de Joseph Kosuth, de Hans Hacke, cuando Hans Hacke instaló las famosas cajas de metacrilato provistas de mecanismos para votar y para recuento, con un texto sobre el gobernador de Nueva York, Rockefeller, y sobre la política de Nixon en Vietnam. También de Barbara Smith, cuando produjo un libro con una fotocopiadora, de Emmett Williams, que compuso un libro llamado Sweethearts, que está hecho más para ser mirado que para ser leídos. También la composición de Lamont Young, aquella famosa composición que dice dibuje una línea recta y sígala, que es una composición, digamos, también prototípica de lo que era la concepción de la música y el cuestionamiento de la música y el sonido por parte de Fluxus, o también la pieza de danza de Yvonne Rainer, con un grupo de hombres y mujeres que apilaron una docena de colchones, se tumbaron, saltaron y sentaron sobre ellos en el año 1965. Se puede decir que el análisis de los modelos estructurales y de los modelos que llama también autorreferenciales es una especie de historia de estos comportamientos de cuestionamiento de los límites del arte, hablando de John Baldessari, de Robert Whitman, de Dieter Roth, de Robert Morris cuando hizo su famosa obra Caja con el sonido de su propia construcción, o también cuando en los llamados modelos de aprendizaje saca a colación los famosos lienzos blancos de Robert Rauschenberg, que presentara en el Black Mountain College y que tan importantes fueran en la colaboración de Robert Rauschenberg, John Cage y Merce Cunningham, también de la famosa pieza 4 minutos 33 segundos de John Cage, ejecutada por el pianista David Tudor, también de la acción de Faustel del viaje en la línea de autobús en la Petite Ceinture en París, en el que hace una de sus famosas acciones, de sus happenings de collage, también el papel de Max Niehaus, que realizó una serie de visitas a plantas generadoras de electricidad donde podían escuchar o se podía escuchar el penetrante bramido de enormes motores y sentir el edificio vibrar bajo sus pies, las danzas de Anne Elper, las tarjetas de los eventos de Georg Brecht, las acciones de Vito Acconci, las primeras acciones de Vito Acconci. Sin duda es una especie de documentación de primera mano en la que Alan Caprow designa una cantidad muy importante de acciones y proyectos y comportamientos de artistas que estaban cuestionando lo que era habitual y que estaban diseñando, abriendo un nuevo campo para la acción en el arte contemporáneo, tanto en la música, en la danza, en las artes plásticas, también en la concepción del libro, en las formas de la escritura. Dirá en la página 86 que los experimentadores están pasando por alto los modos lingüísticos definidos en poesía, pintura, música, y están yendo directamente a fuentes ajenas a sus profesiones, y cómo se está entrando en una fase que tiene que ver con parodias, pero también con vuelta de tuerca sobre cuestiones formuladas en Ubu Rey de Alfred Jarry, pero también se vuelve evidentemente sobre los planteamientos duchampianos. También se habla de la importancia que tiene Satie y el ballet Pagat, y también la música futurista de Luigi Russolo y el papel de los rusos Tatlin y Rodchenko con sus construcciones y sus monumentos realizados con vigas y andamiajes y con toda la vinculación entre el mundo industrial y también el arte de carácter constructivo revolucionario. Para los artistas, dirá en la página 91, no se trata simplemente de recrear el mundo, sino de poner de manifiesto la infinita reproductibilidad de sus ilusiones. Y en toda esa dinámica de infinita reproductibilidad de sus ilusiones, sobre todo lo que va a plantear Alan Caprow es la importancia que tiene vincularse con la propia práctica de lo cotidiano, es decir, a acercarse a la experiencia de la vida. Dice que en la página 87 la excepcional claridad de las imágenes de los aterrizajes en la Luna recientemente televisados se mezclaban con imágenes de archivo de simulaciones realizadas en la Tierra, por lo que medio en broma, medio en serio,
algunos espectadores conjeturaron que toda la historia era una maqueta y que solo cambiaban los subtítulos. El antropólogo Edmund Carpenter, en su libro Theory Became What They Behold, publicado en Nueva York en el año 1970, cita una frase acerca de la llegada del cuerpo de Robert Kennedy desde Nueva York a Los Ángeles. El escritor estaba, dice, con un grupo de reporteros y advirtió que casi todos los que observaban el evento a través de la pantalla de televisión instalada para la ocasión, el ataúd real estaba pasando detrás de ellos casi a la misma distancia desde la que contemplaban la diminuta versión proporcionada por la pantalla. De modo similar, Harold Rosenberg, en uno de sus artículos publicados en el New Yorker en 1973, señala Harold Rosenberg que en la televisión se mostraba a un grupo de prisioneros de guerra que regresaban de Hanoi, pasando el rato viendo en televisión imágenes de grupos de prisioneros de guerra regresando de Hanoi. Un hombre cruzó a remo la inundada calle principal para comprar un periódico que mostraba imágenes de la inundación de su ciudad. Esta idea de vivimos atrapados dentro de las propias imágenes que reproducen nuestra vida a través de los medios de comunicación es una especie de día de la marmota que es todavía más intenso que la propia formulación maclugiana de el medio es el mensaje. Termina el texto de la educación del desartista con una nota sobre un happening de Robert McCarr que a mí realmente descubrí aquí a través de estas consideraciones de Alan Caprow y es algo que me fascina. Dice que Robert McCarr se construyó 4 cajas grises de madera de 8 pies de alto, como los contenedores de transporte de los barcos, y se marcaron en amarillo con las palabras obra de arte frágiles. Fueron cargadas en el remolque de un camión junto con 2 palets de sacos de arena y transportadas bajo previo acuerdo a lo largo de unas 800 millas hasta 2 museos de arte y la galería de una escuela de arte. Se imprimieron para la ocasión facturas de cargamento, el camionero llevó una hoja de ruta y se rellenaron los formularios y recibos oportunos una vez depositada la carga. Algunas cajas y sacos de arena fueron aceptados, la decisión de aceptar o rechazar el cargamento dependía del destinatario y fueron expuestos como obra de arte. Una fue aceptada como embalaje para otra obra de arte y fue utilizada en consecuencia como tal, otras 2 fueron descargadas, abiertas, estaban por supuesto vacías, cerradas de nuevo y enviadas de vuelta junto con el transportista, que no era otro que el propio artista Robert McCarr. Él y sus amigos llevaron a cabo el proyecto exactamente del mismo modo que lo habría hecho cualquier otro camionero y es un trabajo del año 1970. Lo que estaba mostrando McCarr es también el circuito del arte, el arte como un sistema de desplazamiento en el que se mandan obras de acá para allá, como también va a subrayar Marcel Brodars cuando inicia el proyecto del Museo de las Águilas, que es en realidad convertirse en director, en conservador, en curador, en artista y en director de museo del mismo proyecto, que trata la cuestión de esto no es una obra de arte, como algo que es una mezcla entre el ready-made y el se ne pasa una pipa. Esto no es una pipa magritiano, pero atravesado también por las lógicas casi lacaniano-Foucaultianas, y esta especie de dinámica de transporte del mundo del arte es realizar unos envíos, que finalmente en esos envíos lo único que nos mandan es el propio embalaje como embalaje vacío, recordándonos lo que Hal Foster más adelante va a analizar en su famoso texto La teoría del cultor de carga sobre las religiones de los Cargo Cult, es decir, aquellos que adoraban los embalajes que finalmente estaban vacíos. El libro se cierra con un texto titulado Doctor MD, que estaba recogido en la edición original de Blurring of Art and Life, y es un ensayo que aparecía allí, como se indica aquí en la nota. Decidieron Armando Montesinos y David García Casado que sería bueno incluirlo para mantener aquí este texto en relación con la educación del desartista, y es un texto que obviamente trata sobre el legado de Marcel Duchamp, pero también la pregunta de para qué sirve o de qué sirve la historia y qué papel puede tener la historia y la filosofía del arte o la estética a partir de Marcel Duchamp, y sobre todo de las dinámicas del arte conceptual, cuando Duchamp parece un artista sobre todo entregado en cierto momento a los retruécanos, o que nos lanza un anzuelo que contiene sus retruécanos, de un artista que está jugando con lo verbal y lo visual, que tiene un humor que se podría calificar como un humor
superficial y que está haciendo constantemente uso del ingenio. En la página 105 se dice que si ves las cosas con claridad, realmente claras, tienes que reírte porque te das cuenta de que no se ha conseguido nada. Los ready-mades, dice Alan Caprow de Marcel Duchamp, son contribuciones radicalmente útiles para la escena actual. Del mismo modo, dado que cualquier, dice, no arte puede ser arte después de ser proclamado ceremonialmente como tal, cualquier arte teóricamente puede ser convertido en desarte, esto que hemos dicho antes de utilizar un Rembrandt como tabla de planchar. Esto, sin embargo, no parece ser tan sencillo. Un gesto de Duchamp en esta línea, por ejemplo, su LHOOQ, las palabras que colocó por debajo de la Mona Lisa, simplemente lo que hizo fue añadir una obra de arte más a los museos. Como una adición, advierte Caprow, a la historia del pensamiento, el ready-made es un paradigma del modo en que los humanos hacen y deshacen la cultura. Mejor que la filosofía pura y las ciencias sociales, un buen ready-made puede encarnar los límites irónicos de la teoría tradicional que afirma que la realidad no es sino la proyección de una o varias mentes. Con todo, dijo Marcel Duchamp en el año 1957 en su famoso texto El proceso creativo, con todo, el acto creativo no está realizado o no es solo realizado por el artista. El ready-made es así un fotómetro, pero también un embaucamiento. Es algo que implica al público, pero que también en cierta medida lo hechiza y lo paraliza. El generoso aviso, así termina este texto de Duchamp para sus descendientes, es que las relaciones públicas son frágiles. Bueno, como digo, las tres partes del texto, la educación del desartista de Alan Caprow y este pequeño ensayito añadido de Dr. MD, Dr. Marcel Duchamp, son materiales históricos ya, de los que nos separa una cantidad muy considerable de años, es decir, escritos a comienzos de los años 70, pero sin embargo siguen resonando todavía en una época post-duchampiana o afectada por el ready-made, en la que seguimos planteando la cuestión de la relación entre el arte y la vida cotidiana, pero también, como vemos aquí, se plantea la cuestión de cuál es hoy el papel que puede tener el arte y los artistas, pero también la crítica y la teoría, y por lo tanto me parecía interesante recuperar este texto que se publicó o se hizo la traducción al español en el año 2007.